Bueno, y el tema tiene que ver con las obligaciones que tiene la Argentina. A ver, como país, la provincia de Buenos Aires tiene lo suyo, los acreedores atentos. Parece que allí hay un acreedor que habría aceptado la propuesta por parte de la provincia de Buenos Aires, pero lo tengo en línea Daniel Artana, es economista. Daniel Eduardo Serenelín, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Daniel, a ver, ¿todo depende de la provincia y de la nación o indistintamente si se apruebe uno u otro por parte de los acreedores, siempre es un avance? Bueno, primero son cuestiones separadas, porque Ujú. la deuda de la provincia, aun cuando entra en default, no contamina a la deuda nacional, sí Mm. permite que se aceleren, que todos los otros que tienen bonos de la provincia puedan reclamar el pago al contado, eso es lo que se llama que hay cláusulas de cross default. Ujú. En principio hay países que han tenido, incluso Argentina ha tenido momentos en que la nación estaba en default y había provincias que seguían pagando, y hemos tenido, qué sé yo, el caso de Puerto Rico en Estados Unidos con un default gigantesco, y eso no afectó ni a ninguno de los otros estados ni al gobierno nacional. Ahora, en el caso argentino, dado que es la principal provincia, alguna contaminación ha habido después de la decisión de cuando se fue endureciendo la negociación. Ujú. Habrá que ver ahora si es que consigue la provincia, después de que mejoró sustancialmente la oferta, si es que consigue el apoyo del 75% de los acreedores que hace falta Sí. para que se le pueda imponer al 25% restante las condiciones que se arreglaron con ese 75%. Ujú. Ahora, seguimos tirando la pelota hacia adelante, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y el tema es, en el mientras tanto, ¿qué se hace con el dinero que queda? O sea, seguimos malgastando, mal administrando, porque si no, esto no acaba nunca, Daniel. A ver, son cuestiones. La Argentina ha anunciado que va a ir a un proceso de renegociación de deuda. La Ujú. Nación decidió seguir pagando los intereses de la ley extranjera, de los bonos emitidos con ley extranjera, volvió a reprogramar los vencimientos en dólares de corto plazo de la ley local y Ujú. está consiguiendo algún financiamiento para ir tratando de patear los vencimientos de pesos. La idea que ha tenido el gobierno nacional es tratar de hacer la diferencia de lo que fue el 2005 y 2010, una negociación más amistosa con los acreedores, pero se le pone una fecha porque no tienen la plata para seguir con esto para siempre. Mm. En el interín tomaron decisiones fiscales de las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, han tratado de dar una señal de que están tratando de mejorar los números fiscales. Y también han lanzado un cronograma con la idea de cumplir con la fecha que había marcado el presidente. Es un cronograma bastante exigente de tener para el 31 de marzo resuelto ese tema. Bueno, ahí si se tiene que prorrogar unos días tampoco va a haber tanto problema. Y la clave pasa por lograr ese acuerdo, que también va a requerir algún acuerdo del Fondo Monetario, y a partir de ahí el gobierno, poco es lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Uno Sí. puede estar en Mm. desacuerdo, pero Mm. digamos, a partir de ahí conoceremos cuál es el programa económico, pues todavía hoy no sabemos cuál es el contenido de un programa económico, más allá de algunos lineamientos que se adoptaron al principio. Ujú. Entonces esa ha sido la secuencia. El gobierno ha dicho, si no arreglamos la deuda, no puedo avanzar con otras cosas, y en el medio apareció este incidente con la provincia de Buenos Aires. Después uno tiene una discusión que es casi permanente en la Argentina, de que bueno, el Estado gasta mucho, tiene impuestos que son altísimos, igual no le alcanza, y esa es una discusión que uno es válido darla, porque obviamente que lo ideal sería que la mejora de los números se diera por Ujú. cortar gastos ineficaces, es decir, Bueno, por esa es la pregunta que bajar uno... impuestos al sector privado, pero es una Claro, discusión claro. de Ah. larga data, ¿no es cierto? Ahora, esa discusión de larga data, digo, ¿no la plantean quienes nos prestan dinero o nos pueden llegar a prestar dinero o quienes hoy están escuchando al presidente allí en Europa? Sí, mire, usted pide... Bueno, yo en realidad uno no se puede meter me parece a mí que un acreedor no Mm. se puede meter en la forma en que un país decide generar el resultado fiscal que se necesita para servir la deuda. Es Ujú. decir, uno puede tener bono del gobierno americano y no por eso va a decirle a Trump lo que tiene que hacer. En definitiva, eso es una cosa que tenemos que arreglar nosotros los argentinos. Si uno Ujú. decide tener un Estado grande, impuestos altos, un Estado más bajo, impuestos más bajos, si uno decide tener un Estado ordenado que tiene No, pero eh, dadas las una circunstancias que pedimos y se cumple bueno, no pero no con los ordenadamente. acreedores, eso tiene más que ver con el Fondo Monetario. Ajá, está bien. Tiene más que ver porque el Ah. Fondo Monetario, cuando Argentina le ha ido a decir, ¿por qué no me prorrogar los vencimientos enormes que hay en el 22-23?
Esto ya pasó con Macri, estoy hablando. Bueno, el fondo le dijo, mira, acá hay una alternativa que es cambiar el stand-by para un extended fund facility, lo cual requiere hacer reformas estructurales, que es lo que sabemos, que Alberto Fernández ha dicho a mí, reformas estructurales como quiere el fondo no me interesa. Entonces ahí estará tratando de negociar con, en definitiva es un acuerdo entre países, el Fondo Monetario, el directorio, obviamente hay representantes de los países desarrollados que tienen la mayoría de los votos, y está tratando de conseguir que cambie un poco esta posición más técnica del fondo dentro de lo que está firmado, que hay que ver, porque obviamente hay un montón. O sea, el problema es si el fondo cambia las cosas para la Argentina, que cualquier otro que le pida plata al fondo va a pedir algo por lo menos igual de favorable como ha tenido la Argentina. No es que nosotros somos el centro del mundo. Pero de todas maneras, bueno, eso es parte de la discusión que habrá que hacer. En definitiva, la ineficiencia es una cosa que tenemos que arreglar nosotros. No va a venir alguien de afuera a arreglar. Mientras tanto, Daniel, uno mira lo que ocurre aquí dentro y decís, bueno, a ver, Banco Central, baja la tasa de referencia, pero los bancos siguen manteniendo tasas elevadas en cuanto a deuda, por ejemplo, el tema tarjetas de crédito, etcétera. Aparentemente se está emitiendo dinero, entonces, por un lado, baja la tasa de referencia y seguís emitiendo. Digo, no cierra esto, ¿no? Sin ser economista uno más o menos se da cuenta. Pero ahí, digamos que para poder criticar el programa económico, primero tendríamos que tener un programa económico. Claro. Para poder, tampoco tenemos del Banco Central un programa monetario. Lo que tenemos es alguna señal a partir de lo que están haciendo. Pero otra vez, como que han condicionado toda la deuda, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero diría, como se han fijado, que hay que tener un poco de paciencia. Son 2 meses, se verá si resolvieron la deuda o no, y a partir de ahí, porque para resolver la deuda van a tener que explicitar un programa económico. Porque si no la gente te va a aceptar darte mejores condiciones a la mano de qué. Es decir, no nos olvidemos que los que invierten, los que manejan fondos de inversión, son responsables ante terceros, entonces no pueden firmar cualquier cosa. Sí. Eso es una cosa que por ahí la política nuestra tiene que entender. La gente esta responde a algo. Hay auditores, hay abogados, hay inversionistas atrás que le pueden hacer juicio a los gestores. Entonces, muy bien, yo tengo un bono que dice que me tienen que pagar el año que viene. Resulta que el gobierno argentino me dice no te puedo pagar, te lo voy a pagar dentro de 5 años. Bueno, acepto, pero ¿con qué garantía de que voy a cobrar las mejores condiciones que le di? Esa es un poco que a veces hay que ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no? Y el otro se tiene que poner en el lugar de uno, y bueno, y ahí es como se consigue una negociación. Paciencia, por supuesto que hay que tener, pero mientras tanto se habla de plazos que vencen, y Argentina, o en principio la provincia de Buenos Aires, puede caer en default, y a partir de allí, ¿qué? Bueno, eso lo vamos a saber hoy. Aparentemente estaba... todavía no estaba al 75%, pero yo me imagino que seguirán hablando con los tenedores del bono. Habrá que ver ahí, eso se abre ahí. Bueno, eso nos lleva a la primera pregunta tuya, si esto contamina a la nación. Bueno, no necesariamente, ahora no es una buena noticia que una provincia del tamaño de la provincia de Buenos Aires entre en default. Esperemos que se resuelva. Hoy no te puedo decir si se va a resolver o no, hay que tener un poco de paciencia y mirar qué es lo que... Si estuvieron cerca del 75%, si tienen alguna posibilidad, suponiendo que no lo tengan, ¿no? Si tienen alguna posibilidad de sumar a alguien más como para evitar esta cuestión. O sea, cada vez queda menos tiempo, digamos. Sí. O sea, no hay mucho más plazo que hoy, no sé si quedaba algún día más, pero la situación ahí lo vamos a saber en estos días. Daniel Artana, un abrazo y gracias por atenderme, Daniel. Luego. Gracias, ya volvemos.